Hola a todos, es un placer darles la bienvenida a una nueva entrevista organizada por la Fundación Internacional ORP. Hoy tenemos con nosotros a Luis Gutiérrez, un destacado profesional en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, cuya experiencia y conocimientos nos permitirán explorar temas clave como los retos actuales, la formación interdisciplinaria y la importancia de la cultura preventiva. Bienvenido, Luis. Josefa, muchísimas gracias. De verdad que para mí es un placer compartir este espacio con ustedes y con toda la comunidad de ORP. Luis, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Luis Gutiérrez es el director de la especialización en gerencia en riesgos laborales en Uniminuto, donde lidera iniciativas formativas en seguridad y salud en el trabajo. Es ingeniero industrial, magíster en prevención de riesgos laborales y doctor en ciencias de la educación. Con más de 20 años de experiencia en el sector, también se desempeña como docente e investigador, contribuyendo al desarrollo académico y profesional en la prevención de riesgos. Luis, para comenzar, con más de 20 años de experiencia en prevención de riesgos laborales, ¿cuáles consideras que son los mayores desafíos que enfrenta este campo y cómo pueden ser abordados? Claro que sí, mira, realmente ha sido un camino muy interesante, una evolución histórica que se ha multiplicado en los últimos años, donde los avances tecnológicos han venido influyendo en todos los aspectos de la vida, lo social, lo cultural, lo económico, lo ambiental y, por supuesto, la forma en que se administra y se produce en las empresas. Lo que nosotros hemos venido conociendo como la Revolución 4.0, pero incluso hoy estamos a portas de una Revolución 5.0. Ya suenan unos elementos de esa quinta revolución industrial. Y esa revolución marca una nueva fase, donde los humanos colaboran con la tecnología, eh, trabajando de manera paralela con robots e impulsados por la inteligencia artificial. Entonces, imagínate, todo esto nos va a ayudar a transformar los procesos laborales, pero también a generar nuevas condiciones de trabajo, nuevos materiales, nanomateriales, nuevas tecnologías y, por supuesto, de manera paralela, riesgos emergentes para los que no estamos preparados. Entonces, ese es uno de los principales retos que tenemos dentro de la seguridad y salud en el trabajo. En países como el nuestro, en Colombia, en Latinoamérica y tal vez un comportamiento también a nivel mundial, existe un tema de informalidad laboral. Hay muchísimas personas que están fuera de los sistemas de seguridad social y que eso impide que entren a ser parte de todos esos procesos de promoción, de prevención, de protección de su salud. Pues ese es un reto también bien importante lograr que de manera integral se logren incluir a todas estas personas dentro de los sistemas de los países. Y yo creo que, pues finalmente, como otro reto importante es también considerar las capacidades de las empresas. Por ejemplo, aquí en Colombia, más del 90% de las empresas son pequeñas o micro, pequeñas o medianas empresas que tienen pues unas posibilidades limitadas, no solo desde lo económico, sino desde lo técnico, que les permitan precisamente incorporar todo eso que estamos diciendo, esas nuevas tecnologías, las posibilidades de gestionar el cambio y, y, y de hacer intervenciones reales y que tengan pues una eficacia alta en prevención de riesgos. En mi concepto, estos son como tres elementos trascendentales que están eh, generando esos retos para la seguridad y salud en el trabajo, y no creo que solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Como director de la especialización en gerencia en riesgos laborales en Uniminuto, ¿cómo fomenta la institución el desarrollo de profesionales capacitados para liderar en este ámbito? Mira, Josefa, las instituciones de educación superior, y en este caso la que represento Uniminuto, y la especialización en gerencia de riesgos laborales, nos orientamos al desarrollo de profesionales competentes para liderar, para gerenciar, esa palabra me encanta, los sistemas de gestión eh, de seguridad en el trabajo bajo principios, unos principios científicos, principios teóricos, principios legales, por supuesto, y sobre todo principios éticos, ¿no? Estamos trabajando con seres humanos. Para esto
nuestro programa de manera particular eh, genera como algunas estrategias pedagógicas y didácticas. Por ejemplo, es lo primero aprender haciendo, que el estudiante va viendo contenidos, va viendo asignaturas y simultáneamente las va aplicando y ojalá en entornos reales donde ellos trabajan, donde ellos se desempeñan, para que vayan viendo la aplicabilidad y no se quede solamente en la teoría. Utilizamos también herramientas o estrategias como el aprendizaje basado en problemas, en retos. Entonces se les da un reto, se les da una situación problemática con características, con situaciones, y ellos a través del trabajo colaborativo, de la investigación, generan soluciones innovadoras, prácticas para esas situaciones. También utilizamos, por ejemplo, algo que se denomina el aprendizaje basado en proyectos y nosotros lo enmarcamos en la investigación. El programa que yo dirijo tiene un componente de investigación bastante interesante, paralelo a todo el proceso de formación. Entonces ellos desde el primer momento en que entran a la universidad empiezan a generar un proyecto, un anteproyecto, proyecto y lo desarrollan. Que eso me permite pues precisamente aprender haciendo, pero también utilizar el método científico para abordar esas situaciones problemáticas, eh, y que les den a ellos la capacidad de buscar información, de reconocer con un pensamiento crítico qué es lo que ellos necesitan, porque hoy en día hay muchísima información, pero montones. Pero de eso, ¿qué me sirve? ¿Qué me aplica? Eso es lo que en la academia se conoce como investigación aplicada. También preguntarte, como doctor en ciencias de la educación y magíster en prevención de riesgos laborales, ¿de qué manera crees que la formación interdisciplinaria puede impulsar una gestión más efectiva en seguridad y salud en el trabajo? Mira que este tema es muy importante. Esa formación interdisciplinaria es clave para la gestión efectiva en seguridad y salud en el trabajo. Y yo creo que muchísimo más en este campo de acción donde las situaciones se deben abordar los riesgos desde esas múltiples perspectivas, de manera que uno pueda integrar todos los conocimientos de cada una de esas disciplinas. Si uno logra hacer esa integración, definitivamente eso se va a traducir en una prevención, en una gestión mucho más efectiva, en una toma de decisiones con una mayor capacidad de responder a esos desafíos que tenemos hoy en día en las industrias, en los mercados, en los contextos de todos nuestros trabajadores. En mi concepto, yo creo que una gestión efectiva en seguridad y salud en el trabajo requiere más que conocimientos técnicos. Implica comprender todos esos factores humanos, organizacionales, administrativos, legales, tecnológicos, y qué mejor hacerlo de una manera integral, holística, desde todas esas miradas de las diferentes disciplinas. Cuando las universidades diseñamos actividades y proponemos eh, ejercicios fomentando el trabajo en equipo, eso es lo que queremos lograr, que esos estudiantes se formen y trabajen de manera interdisciplinaria, potenciando toda esa capacidad de los profesionales para poder generar estrategias innovadoras, prácticas, reales, aplicadas para mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores. Y bien que lo han hecho en un minuto, ¿no? Tú bien comentabas estos programas, ¿cierto? Donde incorporan distintos principios teóricos, legales, éticos, científicos. Imagínate, y no solo lo técnico, sino que también casos reales en los que pueden aplicar también soluciones y fomentar este pensamiento crítico, que al final es lo más importante para tener una mirada, como tú bien dices, holística de todo. Desde tu experiencia como docente e investigador, ¿cómo consideras que justamente algo que nos comentabas al inicio, la tecnología y la digitalización están transformando los entornos laborales y la gestión de riesgos? Mira, esta es una transformación y es una transformación profunda, profunda de los entornos laborales y de la gestión. Mm. Porque ha permitido, bueno, ha generado unos riesgos emergentes, unas situaciones, pero también ha ampliado posibilidades. No nos hemos quedado atrás en la posibilidad de generar una prevención eficiente, una toma de decisiones basada en mucha información, lo que ya hace un rato escuchamos como el Big Data, eh, y una mayor disponibilidad para poder generar insumos, automatizar procesos
controlar procesos o actividades de alto riesgo. Eh, entonces, lo importante aquí es que no nos quedemos atrás, que vayamos de manera paralela o incluso eh, progresiva o más adelante a las situaciones, que nosotros podamos atender toda esa situación de riesgo emergente con unas propuestas proactivas, dinámicas, que no nos quedemos en la corrección, sino en la prevención. Mm, Todos estos avances que ya pues hemos trajinado un montón como la inteligencia artificial, pues ha permitido hoy en día generar muchos modelos predictivos que incluso ayuden a anticipar el riesgo antes de que éste se materialice, antes de que ocurran los accidentes, analizando información y factores, por ejemplo, como la fatiga, la ergonomía, el puesto de trabajo, hasta el clima para identificar patrones y poder predecir incidentes, accidentes o enfermedades. Hoy en día tenemos una gama altísima de posibilidades, sensores, visión artificial que detectan si el trabajador está usando o no el elemento de protección o si lo está usando mal, disponibilidad de realidad virtual o realidad aumentada para hacer ejercicios, por ejemplo, de capacitación, de formación, de entrenamiento, sin necesidad de exponer a los trabajadores a un riesgo innecesario. Una práctica en emergencias, un trabajo con un equipo con potencial de daño. Entonces hay muchísimas formas en que el buen uso de las tecnologías y la digitalización pueden apoyarnos para fortalecer toda la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahí es que saber cómo utilizarlas, cómo acceder a ellas y cómo hacer de ellas una herramienta y no un fin. Mira que te quiero contar algo aquí. Eh, Escuchaba a una vicerrectora de una universidad muy importante en Colombia y decía que los estudiantes, cuando llegan a las empresas, les piden que utilicen inteligencia artificial. Y en muchas universidades cuestionamos o incluso les ponemos mala nota a los estudiantes porque hacen sus trabajos a través de inteligencia artificial. Entonces, hay un paradigma y un choque entre lo que necesita la empresa, el estudiante y lo que nosotros como universidades le estamos gestionando o fortaleciendo. Entonces, el tema es, utilice la inteligencia artificial, pero no como un fin. No le pregunte y copie y pegue, sino pregúntele, copie, interprete, analice y ahora sí saque su propia conclusión. La cultura preventiva es un pilar fundamental en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué estrategia o buenas prácticas recomendarías para fomentar una cultura sólida en las organizaciones? Mira, en relación a esta pregunta, quiero contarte algo. En la universidad realizamos un estudio con más de 700 empresas en el año 2023, donde buscábamos establecer pues como cuáles eran esos principales desafíos, retos que tenían los líderes de SST o los gerentes empleadores para la implementación de un sistema de gestión exitoso. Y teníamos una hipótesis. Pensábamos que ese estudio nos iba a dar como resultado que el mayor desafío era la parte económica, pues que requiere para implementar un buen sistema de gestión. Pero evidenciamos que los aspectos culturales en más del 60% eh, eran un desafío, un reto para el cambio. Era el principal obstáculo. Entonces uno decía, bueno, ¿y esto por qué sucede? Ocurre porque normalmente las empresas no venían implementando actividades de gestión de seguridad en el trabajo. Entonces, cuando el líder o el encargado llegaba a proponer alguna actividad, el trabajador se resistía a ese cambio. Yo llevo 20 años haciendo esa labor y nunca me ha pasado nada. Eso lo escuchamos día a día en esta profesión. Entonces, creo que ahí es donde nosotros debemos empezar eh, en ese cambio cultural. Y yo creo que un elemento muy importante para este tema es propiciar, fortalecer la consulta y la participación de los trabajadores en toda la planeación del sistema de gestión. Mira, esto hace parte de un requisito legal aquí en Colombia, hace parte de un requisito en la norma ISO 45001, donde se requiere que haya participación y consulta, pero en la realidad, en la implementación es incipiente. Realmente no se tienen en cuenta.
tal vez se les hace una encuesta, una entrevista, se les hace un cuestionario, pero se analizan esos datos fríos. Hay que ver, el trabajador es el que está en contacto con el riesgo, con la máquina, con el equipo, con el procedimiento, con el cliente. ¿Quién conoce más esa situación que él? Y seguramente las mejores medidas de control provienen de ese trabajador. Pero no solamente que me diga la medida de control y se quedó ahí y se implementó o no se implementó, sino hacerlo parte de esa intervención, que él participe activamente y se sienta el creador de la idea y se la venda a sus compañeros de esa forma. Entonces yo creo que ese es un elemento fundamental para mejorar la cultura. El otro tema es, y también es muy conocido y es difundido a todo nivel, es el compromiso y liderazgo de la dirección. eh, en la mayoría de las partes lo vemos como que el gerente o el directivo o el líder asigne los recursos y eso quiere decir que tiene compromiso. No, yo pienso que va un poquito más allá y es que, bueno, es muy importante los recursos, pero también el ejemplo en la aplicación de esas medidas de seguridad, que él integre la seguridad y salud en el trabajo en la capa estratégica de la organización, que se contemple para la toma de decisiones, que se considere como un proceso de alto nivel jerárquico y no como algo para cumplir el requisito, cumplir la norma y allá como escondidito en una de las áreas de talento humano que normalmente es donde se establece. Entonces yo creo que si nosotros logramos estas dos cosas, vamos a mejorar el tema cultural. Yo le digo a mis estudiantes, si ustedes logran que el trabajador apenas entre a la empresa tenga una percepción de la seguridad, seguramente va a ser más fácil incorporarlo a la cultura. Y eso es como cuando usted consigue novia, esa etapa de enamoramiento, de que nos estamos conociendo y definiendo si sí puede funcionar o no puede funcionar. El trabajador también puede decir, uy, no, yo no me aguanto esa empresa porque molesta mucho. O el trabajador puede decir, oiga, esta empresa sí nos protege, sí hace, sí gestiona y tiene ya un ambiente establecido. Entonces yo creo que por ahí puede ser un poquito esta parte. Importantísimo, ¿no? Fortalecer esta participación activa de los trabajadores y fortalecer este liderazgo que no solamente sea de la boca hacia afuera, sino que sea un liderazgo con ejemplo, con compromiso y todo esto para poder mejorar y romper con este cambio cultural que nos comentabas, ¿no? También a raíz del estudio que bien nos decías. Preguntarte también. Se acerca el próximo Congreso Internacional ORP en Cartagena de Indias, cuyo lema es At Work, One Life, One Planet. ¿Qué mensaje enviarías a los profesionales y líderes del sector sobre la importancia de participar en este evento? Mira, yo les diría, estimados colegas, en este mundo laboral, en constante evolución, donde los riesgos emergentes y los avances tecnológicos redefinen la seguridad y salud en el trabajo, la actualización continua y el intercambio y la construcción de conocimientos es más importante que nunca. ¿Y qué más que participar en este Congreso de ORP? Que no solo es la oportunidad para mantenernos al día con las últimas tendencias y normativas, sino que también fortalece la capacidad de innovación, de liderazgo en nuestra disciplina. Eso nos va a permitir acceder a investigaciones, a conectar con expertos, redes de conocimiento que son tan importantes hoy en un mundo globalizado, compartir esas experiencias de impacto, nuevas tecnologías, metodologías. Entonces, la invitación es que nos reunamos allí. ORP nos da esa oportunidad para que sigamos impulsando el conocimiento y la prevención en seguridad y salud en el trabajo. Luis, nada más que agradecerte por tus reflexiones, por tu conocimiento. Sin duda, tus aportes son clave para avanzar en el fortalecimiento de la cultura preventiva y en la mejora de los entornos laborales. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ti muchas gracias, a ORP por la invitación, por hacernos parte de este maravilloso equipo de trabajo y siempre dispuesto a trabajar, a proteger la salud y seguridad de nuestros trabajadores. Un abrazo y feliz día.
Invitamos también a nuestra audiencia a seguir atentos a nuestras entrevistas y a la programación que estaremos publicando sobre el Congreso Internacional ORP en Cartagena de Indias. Hasta pronto.